Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por irse sumando en los próximos minutos a esta comunicación en vivo que quiero hacer con ustedes. Espero que estén recibiendo la señal con claridad, con nitidez, con fluidez. Vamos a tener una reunión y una conversación que creo que puede ser muy interesante con una psicóloga deportiva. Ella se llama Luciana Weinstock, es de nacionalidad argentina. Es una profesional muy capaz, que definitivamente tiene una experiencia profesional que vale la pena abordar y conversar con ella y sacarle provecho, porque al final nuestros deportistas y en general necesitamos tener control emocional, tener control mental, saber prepararnos para las situaciones que se puedan presentar. Ya está con nosotros. Ah, Hola ¿cómo Luciana, qué gusto saludarte, ¿cómo me, estás? me escuchás bien, Eddie? Sí, perfecto, ¿tú? Sí, perfecto. ¿Cómo les va a todos? Hola, Perú. Hola Bueno, a muy bien, muy bien. Acabo de empezar esta comunicación con quienes me siguen. Les estaba contando que Luciana Weinstock es una muy exitosa profesional de la psicología deportiva. Wow, qué Eh, presentación, Eddie. bueno, pero es lo justo, es la verdad. Eh, Gracias por recibirnos, Luciana, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos ahí en Perú? Son las 5 de la tarde ahí, aquí son las 7:02, las 19 horas. Así es. Bueno, estamos todavía en medio de una incertidumbre desde hace unos 90 días, en medio de un proceso difícil de superar, pero del cual entiendo en general vamos a ser capaces de salir adelante, porque en general creo yo a lo largo de la historia del hombre siempre se dio maña para adaptarse a las nuevas situaciones que se le presentaban y probablemente esa es una de las grandes claves para lo que es tu tarea, la de la salud mental, la salud emocional, Luciana. Exactamente, a ver, mira, Eddie, yo recién me estaba preparando, porque la verdad que me preparo para los vivos, porque obviamente que aquí estamos en confinamiento. Y lo que pensaba era algo que me resulta, que es un concepto que me resulta muy interesante, porque yo hasta ahora, y esto, a ver, vos que sos una persona que tiene mucha experiencia en el fútbol y en el deporte más que nada, eh, me gustaría incluso debatirlo contigo porque yo siempre hablo del concepto de fortaleza mental. Yo siempre a los deportistas, yo trabajo mucho en fútbol con deportistas de alto rendimiento y la verdad que siempre hago hincapié en la fortaleza mental porque el jugador de elite tiene que tener fortaleza mental. Y hace poco, en este confinamiento donde uno estudia, donde hace webinars, donde se pone a hablar con colegas que quizás no tiene tanto tiempo, hay un concepto a ver, que a mí se me despertó mucho y que tiene que ver no solo con la fortaleza, sino con la flexibilidad mental. A ver, yo hasta ahora venía como con un discurso de si estás en el alto rendimiento, lo importante es ser fuerte mentalmente, que sí, obviamente, uno tiene que ser fuerte mentalmente, pero el concepto de hoy por hoy tener flexibilidad mental, creo que tiene que ver con la asimilación y con la acomodación de cómo un deportista va a volver al campo de juego después de tanto tiempo de parate. Entonces, la verdad que poder empezar a desarrollar la capacidad de ser flexible más que fuerte, sí, obviamente que la fortaleza ayuda muchísimo y da mucha ventaja deportiva, pero me parece que hoy el término de flexibilidad hasta descomprime un poco. No es lo mismo decir tenés que ser fuerte que tenés que ser flexible. Es Y que me yo creo que probablemente, perdona que te interrumpa, no, probablemente la fortaleza consista en ser flexible. Y lo pongo de esta forma, un elástico es más fuerte en la medida en que tiene mayor capacidad de estirarse. Cuando es exact, muy rígido, se rompe. ex- Entonces va por ahí. Yo creo que la posibilidad de que un deportista tolere situaciones adversas, tolere este parate, como lo llaman ustedes, o esta detención durante tanto tiempo en las actividades, tiene que ver con la flexibilidad y con la capacidad de adaptarnos a situaciones nuevas que se presentan de forma diaria. Sí, y aparte de todo son situaciones impredecibles donde yo siempre explico que cuando los jugadores se van de pretemporada, cuando los jugadores les dan a fin de año vacaciones, a ver, ya hay como una planificación armada de cuánto tiempo van a tener libre, de que si en Año Nuevo, en Navidad se van a dar permitidos, pero después van a empezar con su plan de entrenamiento y su plan de alimentación,
porque saben que tienen que volver. A ver, me parece que dentro de la planificación anual que nosotros hacemos con los deportistas de alto rendimiento, uno sabe los tiempos. Y creo que hoy el hecho de no saber los tiempos y no poder manejarlos genera un nivel de ansiedad y angustia que a medida en que va pasando los días, esto va creciendo mucho más, porque al principio todos los deportistas estaban, bueno, entrenaban con el Zoom con sus preparadores físicos y tenían la consulta por videollamada, tanto con la psicóloga como con la nutricionista, pensando de que, a ver, iba a haber como un tiempo determinado, pero el hecho de que hoy uno no sepa el cuándo, y cada vez por lo menos en Argentina se está extendiendo un poco más, hace que ya el nivel de desesperación de los atletas de alto rendimiento sobrepase cualquier límite de capacidad mental. Porque, a ver, ellos están acostumbrados a manejar la presión, pero no Claro. la presión en campo de juego, no este tipo de presiones. Ahora, Luciana, a mí me parecía muy valioso conversar contigo porque yo creo que más allá de que tú trabajas la salud mental y emocional de los deportistas, esto es Mm. perfectamente adaptable a cualquier individuo en cualquier actividad. Nosotros, quizás la diferencia de este momento con otros es que la incertidumbre se nos ha presentado a todos al mismo tiempo. Cuando en Exacto. otros casos, en la vida cotidiana, tú puedes tener un momento de incertidumbre por algún tema personal, familiar, laboral. Yo también, cualquiera de los que nos está viendo tiene una situación de incertidumbre con su trabajo, porque no sabe si va a seguir o no va a seguir o cómo le va a ir con su negocio. En este momento nos tocó que a todos, de forma simultánea, se nos presentó esta incertidumbre. Entonces, a todos nos sirve de lección para entender cómo nos adaptamos. ¿Y por qué te menciono esto? Porque, por ejemplo, yo sin ser un deportista profesional, soy un deportista amateur, pero que he Lo, practicado deporte toda mi vida. De pronto, estoy bien, estoy sano, me siento entrenado, me siento en buena condición atlética, pero me lesiono. Y entonces mi realidad acaba de cambiar. Ya no estoy para competir este domingo. Ahora estoy para que me vea el médico, quizá para pasar por una cirugía y empezar un proceso de rehabilitación. Si yo soy rápido para adaptarme a esa nueva realidad, probablemente me recupere de la mejor forma y vuelva fortalecido. Si no soy capaz de adaptarme, se me va a hacer un sufrimiento tremendo. bueno, por eso nosotros decimos que la clave de los deportistas es poder acomodar y asimilar. Acomodar y asimilar tiene que ver con dos procesos que dan igual adaptación. Y los deportistas de alto rendimiento todo el tiempo se tienen que adaptar a nuevas situaciones. A ver, no siempre vos llegas, por ejemplo, a un equipo de fútbol y el técnico te va a poner en la posición que vos estuviste acostumbrado a jugar, por ejemplo. No siempre vas a vestir la misma camiseta. Entonces, a ver, el desarraigo, el de repente ser un titular indiscutido y después tener que sentarte en el banco quizás por 5 fechas, el de repente, como vos decías, tener una lesión forzosa porque fuiste a trabar y te lesionaste y quedás fuera, el que de repente un técnico te banque, como decimos acá, y lo echen de un día para el otro y llegue un nuevo técnico que traiga a sus jugadores. A ver, son todas situaciones que ponen a prueba el nivel de adaptabilidad que tiene un jugador o un deportista. Y lo que pasa acá yo creo que es que todos creemos que nos estamos adaptando, pero me parece que lo que se va a ver, como decíamos antes, es cuán flexible es cada uno cuando tengamos que volver. Porque, a ver, en definitiva, vos y yo, quizás nuestra forma de volver tiene que ver no con el cuerpo, sino con la comunicación, probablemente. Pero los jugadores de fútbol o los tenistas, o a ver, un montón de deportistas tienen que volver también con el cuerpo. Entonces, ¿cómo fue su capacidad de entrenamiento invisible durante todo este periodo para que después el físico responda, lo técnico y lo táctico también en esta pirámide pueda responder, y después a partir de eso ver cómo es el efecto mental del resultado de todas estas variables que estamos hablando? Entonces sí, la verdad que la adaptación es algo que nosotros siempre trabajamos, y Eddie, a mí me interesa mucho comentarte el concepto de la psicoeducación y la prevención. ¿Por qué? Porque por lo menos en la Argentina, a nosotros los psicólogos del deporte, con esto de la adaptación, nos llaman muchas veces para apagar el incendio. Cuando, a ver, ya el fuego se desató. Uy, a ver, tenemos que volver de la pandemia, tenemos a todos los jugadores lesionados físicamente, todos están hechos un desastre, la antropometría, a todos les da mal. Antropometría es cuando te miden la masa y la grasa Sí. muscular a la gente. Entonces, bueno, a ver,
llamemos al psicólogo porque tiene que gestionar las emociones de todos estos muchachos que evidentemente después de 3 meses no saben ni cómo tocar la pelota. Estoy exagerando, obviamente. Y a mí me parece que el proceso es al revés. A ver, ¿qué podemos hacer nosotros desde la prevención para que eso no ocurra? A ver, no, nosotros no vamos a apagar el incendio, por el contrario, nosotros tenemos que trabajar con los deportistas para que lleguen de la mejor manera, porque una vez que el incendio se desató, ya es tarde, ya no hicimos el camino correcto. Correcto. Ahora, esto es aplicable, Luciana, creo yo, más que a una situación de crisis, porque en este momento estamos en una situación de crisis, Sí, todos. todos. Pero cuando hablas de prevención, yo quiero trasladarlo, irme un poco más allá, a la Dime. vida de la gente de forma cotidiana, a lo que significa el deporte, como medida de salud preventiva. Es decir, a veces uno se compra un auto y religiosamente cada 5.000 kilómetros lo lleva a hacer su mantenimiento. Nunca Exactamente. se le ocurriría echarle petróleo a un auto que utiliza gasolina. A mí creo que nosotros Pero hay un... al cuerpo le damos humo, le damos alcohol, le damos sustancias a veces perjudiciales, no le damos el suficiente descanso, y si no practicamos deporte, no lo estamos dando el mantenimiento preventivo a la máquina. Exacto. Entonces, queremos reaccionar cuando el cuerpo ya está sufriendo las consecuencias de esa falta de mantenimiento preventivo, que es lo que venías mencionando. Sí, a ver, nosotros, por lo menos desde la parte de la psicología del deporte, somos muy pro a los hábitos saludables. Generar un hábito no es algo fácil. A ver, uno cuando agarra a los niños desde infantiles, cuando puede trabajar con las etapas formativas, los chicos que están en crecimiento y desarrollando su personalidad, es muy interesante cómo uno puede insertar el deporte como medio de socialización y como medio de prevención para los hábitos saludables. El tema es cuando nosotros ya empezamos a trabajar con jóvenes adultos que nunca tuvieron contacto con el deporte. Por lo general acá en la Argentina obviamente que la educación física es parte de la currícula escolar, pero yo creo que no se le da la importancia que se le debería dar. Primero de todo vamos a hablar de una cuestión neuroquímica de neurotransmisores, que cualquier persona que practica deporte o pone en movimiento su cuerpo dispara neurotransmisores que tienen que ver con estas famosas endorfinas que generan bienestar. A ver, la dopamina y la serotonina son dos neurotransmisores que nosotros emitimos en el cuerpo que con la práctica del deporte generamos un nivel o un estado entre comillas, de satisfacción. Entonces, ya tenemos, habrá algo científicamente comprobado que mover el cuerpo y hacer deporte va a generar la liberación de dopamina y serotonina. Eso Es desde lo, química. eso es desde lo químico y no le vamos a hablar a la gente sobre el sistema inmunológico y sobre eso no porque a la gente la aburre, pero sí nosotros sabemos que despertamos ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, cuando uno pasa una patología depresiva, una de las indicaciones que se le da a los pacientes depresivos, por ejemplo, es hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque vos liberás, a ver, cuando uno se deprime, le baja la serotonina. Y vos haciendo deporte, aumentás con el movimiento del cuerpo este neurotransmisor, este químico. Entonces es muy importante eso. El tema es que yo creo que esta práctica, a ver, y no tiene que ver con tener dinero, tiene que ver con un hábito que tenga que ver con la educación física. Si vos lo podés instalar como parte de la educación desde chico, empezás a, como yo siempre digo, a formar un montón de valores integrales para que después en la adultez y en la vida adulta uno tenga una formación y rasgos de identificación mucho más saludables que alguien que no hizo deporte. Si vos comparás la vida de alguien que no hizo deporte con alguien que empezó la práctica deportiva desde chico, vos vas a ver en sus conductas y en sus rasgos de personalidad determinados valores, determinados intereses, determinadas rasgos que tienen que ver con el competir, con el ser solidario, con la cooperación, con hasta incluso el cuidado y la higiene en el cuerpo, que nada tienen que ver con alguien que nunca pudo practicar deporte y fue sedentario. Entonces, a ver, el deporte es sinónimo de salud, te guste o no. Después está el tema del alto rendimiento que nada tiene que ver con la salud. Correcto. Y creo que esta pandemia nos está confrontando justamente con eso. Los que están en mejores condiciones de responder ante el virus
son los que tienen probablemente mayor hábito de práctica deportiva, un sistema inmunológico fortalecido producto de la alimentación sana, de los hábitos sanos y todo ello. Quiero entrar ahora a hablar un poco, Luciana, sobre la alta competencia. Dime. Porque a veces yo me imagino, yo comento fútbol y cubro eventos deportivos desde el año 92. Y a propósito, ahí están mis primas Gaby y Vicky, a quienes les mando un beso y que están atentas a nuestro diálogo desde Buenos Aires. Bueno, hay gente que nos está viendo desde Rusia, te cuento también. Bueno, Bueno, muchas veces me he puesto a pensar, por ejemplo, ¿qué pasa por la mente de un maratonista cuando está en el kilómetro 25 y tiene que correr 42? ¿Qué pasa por la mente de un futbolista en ese tramo que tiene que caminar desde la mitad de la cancha hasta el punto de penal en una definición en la final de un mundial? Como le pasó a Roberto Baggio, como le pasó a los brasileños en la final de Estados Unidos 94, por ejemplo. O en la final de Alemania entre Francia e Italia. ¿O qué pasa por la mente de un tenista que le pega con todo lo que tiene cuando está con match point en contra? ¿Cómo maneja esas situaciones extremas? a ver, me parece que yo siempre digo que para estar en el deporte de elite, uno sí o sí tiene que saber manejar situaciones extremas, porque si no, no hay personalidad que pueda sostener la presión. Obviamente que no nos podemos olvidar que detrás de estos deportistas, yo siempre digo, y no me canso de decirlo, hay personas. A ver, y hasta el mejor tenista del mundo le pasan cosas en la cabeza en el momento de definir un match, por ejemplo. Los pensamientos negativos, obviamente que es una barrera mental, te diría bastante enferma para los deportistas en el alto. Tóxica, digamos. Tóxica, pero al 100%, pero a mí lo que más me importa tiene que ver con la previa a esos momentos. A ver, uno no llega a una competencia o una final de Grand Slam sin tener una preparación de un como si va a ser un match point en contra, por ejemplo. A ver, uno empieza a trabajar con los deportistas sobre una mochila de herramientas que tenga que tener para momentos de dificultad, que los va a tener siempre siendo deportista profesional. Entonces, la idea desde la psicología del deporte es poder preparar a los deportistas para que en cada situación complicada o difícil que tenga que sobrellevar, pueda tener una herramienta mental, física, técnico, táctica, de la cual agarrarse para poder sortear una situación complicada. Porque, a ver, no siempre es el reduccionismo hacia lo mental. A ver, quizás el tipo que tiene que patear penales, a ver, tiene que trabajar desde lo técnico alguna situación que lo incomode. O sí puede ser un tipo que tenga que patear penales y que uno haga un diagnóstico que la presión externa es un factor que a él no le permite concentrarse en su performance. Entonces, acá volvemos de vuelta al inicio de la charla. Yo creo que un buen diagnóstico y una buena observación de un cuerpo técnico por sobre sus deportistas es clave después para el pronóstico y para el tratamiento, entre comillas, que uno va a generar con una persona, porque nosotros trabajamos con personas más allá de con deportistas, y no es lo mismo las rutinas que yo puedo trabajar con un tenista de 15 años a las que trabajo con un tipo de 30. No es lo mismo en un plantel profesional cuando tengo 20 jugadores, cómo voy a trabajar con los titulares que van a jugar el domingo, porque aquí se juega domingo en general la fecha, que con los suplentes que sabemos que van a ir al banco. Entonces a mí me parece que también hay un concepto que yo siempre quiero dejar en claro que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. A ver, Eddie, vos no sos quien sos y no salís en la cámara si no tenés unos camarógrafos atrás que te ayuden, si no tenés un productor que te acompañe con la información que vas a manejar. Entonces, a ver, a mí me parece que un deportista también es en la cancha, obviamente, por su fortaleza, por su sacrificio, su perseverancia, pero también tiene que tener un equipo atrás que lo acompañe. Y así también los cuerpos técnicos. Ahora, yo creo que en gran medida posiblemente aquí hay una diferencia, ¿no? Entre lo que son deportistas de disciplinas individuales con Total. deportistas de deportes colectivos. Porque al final, digamos, hemos conocido, yo por lo menos a nivel de los futbolistas más exitosos que tuvo el Perú,
desde aquel muy buen profesional que supo tolerar una suplencia hasta tener su oportunidad y ganarse una titularidad, hasta aquel que no toleró la suplencia, protestó más de la cuenta por las decisiones del técnico y perdió, y entonces entró en un declive profesional porque ya la demanda de sus servicios se redujo. Entonces, yo creo que en gran medida parte, y yo te lo pregunto, si estoy en lo correcto y que me amplíes esto, en gran medida el éxito del deportista en una actividad deportiva colectiva está en entender lo que significa primero pertenecer a un equipo, el rol que uno tiene en una maquinaria, porque si en este momento el técnico te necesita para que juegues de central, tienes que jugar de central. Y si en este momento el técnico te dice no estás en el mejor nivel de tus condiciones y te necesita para que estés en el banco, empujando y exigiendo al titular y poniéndote en el mejor estado hasta que te toque estar, lo que hay que hacer es cumplir con lo que necesita el líder de este grupo para que la maquinaria siga aceitada y funcionando. A ver, Eddie ya está para ser técnico, ya puede ser técnico de un equipo. Eh, Ya me tocó alguna vez dirigir algo. Mira, a mí me parece que hay dos conceptos que son claves y que son muy importantes. No es lo mismo un grupo que un equipo. Vos podés tener un grupo de jugadores de fútbol y podés tener un equipo de jugadores de fútbol. Un equipo tiene que ver con una identidad en común. Un equipo tiene que ver con el pasar tiempo juntos y empezar a tener un sentido de pertenencia. Un equipo tiene que ver con una sinergia, con eslabones que generan nosotros más que yoes. ¿Por qué? Porque hoy vos estás en la cancha y mañana no. Hoy podés ser suplente y mañana sos titular. Y yo hay algo que la verdad que me pasa mucho con los jugadores profesionales y a mí me enoja muchísimo, que tiene que ver con esto de si a mí el técnico no me pone en mi puesto, no juego. A ver, me parece que un jugador de fútbol profesional lo que quiere es salir a la cancha y jugar, y uno tiene que estar a disposición de quien te entrena. Obviamente, quizás vos individualmente vas a poder llegar a mostrarte de mejor manera en la posición que siempre estuviste acostumbrado. Pero si vos estás al servicio de un técnico, estás al servicio de un equipo, me parece que no es solo lo individual. Me parece que es lo individual, obviamente, pero acá hay objetivos en común, y ese es el Pues secreto yo técnico. puesto al servicio de los intereses del equipo. Y los intereses del equipo los define, guste o no, el técnico. Exactamente, pero ¿sabes la cantidad de egos que hay dentro de una cancha? Esto. A ver, que si no estás conforme con lo que vos querés y el técnico está en desacuerdo, obviamente que no tirás para tu equipo. ¿Sabés la cantidad de jugadores que yo veo en consultorio que lo único que hacen es quejarse porque no los pusieron en la posición que a ellos les gusta? A ver, vos sos un profesional del fútbol, entonces yo entiendo que cada uno se siente mucho más cómodo en la posición en la cual estuvo siempre acostumbrado a jugar, pero un jugador profesional, a ver, tiene que ser capaz de poder estar al servicio de un equipo. Y creo que ahí está la clave de un técnico, el poder formar de un grupo un equipo. ¿Por qué? Porque la motivación es algo que merma mucho en los deportistas. A ver, los deportistas que nunca son citados tienen una motivación probablemente baja. Los deportistas que saben que van a ser titulares indiscutidos muchas veces también empiezan a tener un relajo por sobre la posición porque saben que sí, a ver, porque saben que hagan lo que hagan, entrenen de la manera que entrenan, van a jugar igual. Entonces me parece que la clave de un buen entrenador es poder mantener a todos los jugadores motivados de la misma manera. Hay veces que a algunos les va a tocar el turno y hay veces que no, pero el recambio también genera la motivación. Ahora, trasladado a una disciplina individual, probablemente, y creo que se puede proyectar también a lo colectivo, porque al final el deportista tiene que plantearse desafíos todos los días. Sí, Desafíos medibles y alcanzables, que no estén fuera de una realidad. Y te lo pongo de esta forma. Andy Martínez es sí. el récord nacional peruano de 100 metros planos. El chico batió un récord que estuvo vigente durante 40 años. Ni siquiera las nuevas pistas y las nuevas zapatillas ayudaban a que ese récord pueda batirse, hasta que apareció este chico y logró batir ese récord. Pero si a Andy Martínez le pedimos, los peruanos, que vaya a Tokio 2021 y traiga la medalla de oro,
Andy Martínez va a vivir eternamente frustrado, porque no es posible. Pero si Andy Martínez tiene su tiempo como principal rival, se tiene a sí mismo como principal rival, se plantea el desafío de superarse a sí mismo, encuentra la motivación en sí mismo, y eso se puede trasladar al deportista en una disciplina colectiva como al deportista en un deporte individual. Mira, lo que vos estás diciendo, Eddie, es una de las claves por las cuales yo amo mi trabajo y que tiene que ver con todo el tiempo ir planteando objetivos realistas, medibles y alcanzables. Porque me pasó hace poco que yo trabajo mucho en etapas formativas. ¿Por qué? Porque me parece que es el semillero de lo que va a venir mañana. Si vos hoy no cultivás a los deportistas jóvenes, obviamente que nunca vas a tener un recambio de deportistas. Y me pasó hace poco que, charlando con un técnico de las etapas formativas, se enojaba mucho porque sentía que sus jugadores no cumplían con los objetivos que él quería que cumplieran. Entonces, preguntándole un poco sobre qué objetivos les estaba pidiendo a chicos de 12 y 13 años, les estaba pidiendo, a ver, Eddie, objetivos de un jugador profesional. Entonces, a ver, mira lo que genera, mira todo el círculo vicioso que se empieza a generar. El técnico le pide a su equipo objetivos que ellos, desde su etapa evolutiva, no son capaces de cumplir por más que hagan todo bien. Frente a eso, se genera un refuerzo negativo del técnico porque se enoja. El tipo se enoja porque está pidiendo algo que ellos no pueden hacer porque no es acorde con el objetivo medible y alcanzable para Y esa ellos, edad. y ellos se frustran. Y ellos se frustran. Entonces, vos fíjate cómo se arma todo un círculo vicioso solo y exclusivamente porque no se planteó un objetivo adecuado. Entonces, vos fíjate cómo todo parte también del planteamiento de objetivos. El planteamiento de objetivos es la zanahoria. Si vos tenés en claro qué zanahoria vas a ir a buscar, vas a tener mucho más en claro qué camino tenés que recorrer. Entonces, si a vos te plantean todo el tiempo objetivos, son sobreexigentes los objetivos de tu nivel de alcance, no tenés un feedback que te devuelva lo que sí estás haciendo bien o lo que no estás haciendo bien. Y encima de todo, no podés medir si vos lograste cumplir ese objetivo o no. Evidentemente, todo es, a ver, no nutrir la autoestima del deportista y Correcto. se empieza a generar una frustración de parte del técnico, de parte del equipo, de parte del jugador que está en cancha, que es tremendo. Maldispone todo. Es que es una bomba que después es muy difícil desactivar y ahí nos llaman a los psicólogos deportivos para ver cómo arreglamos todo ese quilombo. Entonces, bueno, a ver, uno tiene que partir, por, como vos dijiste, objetivos alcanzables. Vos no le podés pedir a un atleta que haga algo que está fuera de su alcance. Sí, Claro. obviamente yo estoy de acuerdo con la autosuperación, pero una cosa es la autosuperación sobre bases reales y otra cosa es la autosuperación sobre cosas abstractas. Claro, la idea es que a este chico, Andy Martínez, que utilicé para mi ejemplo, no se le puede pedir una medalla de oro, pero sí se le puede pedir que mejore su marca y que obtenga Exact, un nuevo récord nacional. exactamente, a ver, que sea una sensación de autosuperación para él y también no es lo mismo el objetivo interno, a ver, ponerse metas internas, que sea todo el tiempo una motivación externa. A ver, voy a explicar esto rápidamente. Yo tengo técnicos, por ejemplo, que les hablan a sus equipos sobre si ganan el premio que van a tener, si ganan la posición en la que van a estar. A ver, y muchas veces, una vez que uno logra eso, después, ¿qué sigue si todo el tiempo vos estás alimentando el motivo externo por el cual vos tenés que actuar? Me parece que la motivación primero tiene que ser interna. A ver, El fuego sagrado, llamamos a veces los periodistas. yo digo lo mismo, a ver, ese fuego sagrado que todo el tiempo hay que alimentarlo, porque una vez que vos ya lograste todo, bueno, ¿qué hacemos? Retírate. Claro, porque ese es otro tema, ¿no? Porque uno ve Rafael Nadal, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o cualquiera de los futbolistas y deportistas de alto nivel profesional, de alta competición, que están resueltos en lo económico, ya alcanzaron la gloria, pero no se cansan de luchar porque su motivación está primero adentro y segundo, su gran rival está en el espejo, ellos mismos. Pero a ver, Eddie, vos cuando ves esos deportistas, hasta incluso es tal el nivel de motivación interno
que traspasa la pantalla. A ver, vos cuando ves a esos grandes deportistas luchando cada punto como si fuera el primer punto de su vida, vos decís, a ver, eso es algo que es contagioso. Entonces, yo muchas veces, con esto que estamos hablando sobre el fuego sagrado, siempre le pregunto a los deportistas cuando van a hacer un movimiento de club o un cambio radical en sus vidas, porque obviamente que el deportista de alto rendimiento todo el tiempo tiene que lidiar con presiones externas. A los futbolistas siempre les pregunto si por lo que van es por un desafío económico o si van por un desafío deportivo. Porque, a ver, si yo tengo claro que un deportista se va a ir a Qatar, por ejemplo, un jugador de fútbol, por un refuerzo externo que puede ser la plata, bueno, ahí vamos a trabajar sobre una línea de trabajo. Pero si realmente eh, el amor por lo que hace es más fuerte que lo económico, ahí ya estás hablando de otro tipo de trabajo, de poder trabajar con habilidades mentales, ir superándose y manejar la autoconfianza con un nivel que no tiene techo, no tiene límite. Entonces, cuando vos ves a estos grandes atletas eh, entrenando y transpirando la camiseta de una manera tan natural como si fuera la primera vez que lo hacen, yo creo que esos son los grandes ejemplos y están donde están por eso. Nada es por casualidad en el deporte. De acuerdo. Ahora, en alguna ocasión me tocó, porque este trabajo a veces te da ese tipo de satisfacciones, me tocó entrevistar a Rafael Nadal. Ay, Y ¿ah? contame por favor. No, para mí, el deportista con mayor fortaleza mental y determinación que he visto. Creo que difícilmente he visto tipos que estén en condiciones de superar adversidades, como he visto en Rafael Nadal, superar lesiones de rodillas, estar octavo en el ranking y volver a ser número uno después de recuperarse. Tener un problema de una apendicitis maltratada, 6 meses fuera del circuito, caer en el ranking y volver a ser número uno del mundo. Más allá de que a uno le pueda gustar más el arte en el tenis de Federer, hablo de la capacidad emocional y el temperamento y la determinación mental para afrontar las situaciones difíciles y las cuesta arriba. Y Rafael Nadal, yo le preguntaba, porque era una gran curiosidad para mí, si ese ritual que él hace, Las rutinas preejecutivas. el ritual de salir de la cancha por una zona específica, no pisar una línea. Uno dice, bueno, este tiene un trastorno obsesivo compulsivo TOC. que le brota, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no puede pisar esta línea, se sienta, bebe de una botella, la acomoda, bebe de la otra botella, la acomoda, se sienta, cuando va a volver a la cancha se seca de una forma, se acomoda el pelo, se jala el pantalón atrás, es todo un ritual que se repite. Le digo, Rafa, ¿eso es cábala? ¿Eso es una cuestión de superstición? Y su respuesta fue que era un tema estrictamente de concentración y de enfoque mental. Me dice, si yo no sigo ese ritual, me es más fácil distraerme. Si me pongo a mirar quién está en la tribuna o qué están diciendo o qué hay en mi teléfono o en fin, me desentiendo y me desenfoco de lo que tengo que hacer en ese momento del partido. Me pareció Eri, interesantísimo porque uno podría confundirse y decir este tipo tiene un trastorno, pero yo creo que al contrario, creo que está más cuerdo que todos nosotros. mira, eso tiene que ver con nosotros lo que llamamos en deportología, que son las rutinas pre-ejecución. Vamos a ponerlo en palabras fáciles. Muchas veces uno necesita anclarse de determinadas situaciones para no salir de foco, para no salir de su zona de activación, como hablabas la vez pasada con Rocío. A ver, ¿por qué? Porque muchas veces hay tantas variables con las cuales uno tiene que lidiar que no todos tienen la misma capacidad de focalización y de atención dentro de una cancha, ya sea de golf, ya sea de tenis, a ver, ya sea de lo que fuera en el alto rendimiento. Entonces, nosotros lo que hacemos es preparar a los deportistas para que armen una rutina que no los saque de foco. A ver, si vos, por ejemplo, muchas veces uno mira a los jugadores de tenis que acomodan las cuerdas de la raqueta. Y uno dice, tantas veces se va a poner a acomodar la cuerda de la raqueta, tantas Bote, y uno dice cuántas veces darle haga bote. toalla para secarse y quizás hace frío. A ver, esto tiene que ver con buscar técnicas de anclaje para poder volver al punto. Y te voy a dar un ejemplo con el tenis. En el tenis,
la responsabilidad no está dividida y el manejo del error tiene que ser en milésimas de segundo, porque ellos juegan punto tras punto y cada punto es la búsqueda de una revancha. Entonces vos imaginate que si vos tenés factores distractores que te sacan 2 minutos sería muy, 30 segundos de una situación, vos perdiste el game. Y cuando perdiste el game, te quisiste acordar y ya perdiste el set. Entonces, lo que nosotros hacemos es establecer rutinas preejecutivas de acuerdo a lo que cada deportista vaya necesitando para volver el foco de atención en los puntos de anclaje que necesita para no dispersarse. Por ejemplo, un jugador de fútbol tiene muchísimos factores de distracción. Tenés la hinchada, tenés el técnico atrás de la línea de cal que te está gritando, tenés tus compañeros que te están gritando, El tenés... cancha, el rival. Exactamente, entonces vos imaginate que, a ver, hay deportistas que tienen una capacidad innata de concentración y nosotros lo evaluamos. Yo cuando llevo un deportista de alto rendimiento a mi consultorio, lo primero que hago es evaluar qué capacidad de concentración y descentralización no periférica, sino central tiene. ¿Por qué? Porque hay deportistas que tienen una capacidad de concentración impresionante y no necesitan trabajar en esto. Pero hay otros que son esos, nosotros llamamos los famosos laguneros, que de repente se fueron y en el irse, o te metieron un gol. Podríamos poner como ejemplo a Dirk Kyrgios, por ejemplo, el tenista que entra en calenturas y que se pelea con la gente y consigo mismo y rompe una raqueta. Bueno, a ver, a mí me parece ya eso, a algunos les parece gracioso, a mí me parece completamente antideportivo, pero bueno, es una personalidad dentro del tenis y siempre en cada década hay una figura como estas. Pero a ver, hay deportistas que sí pueden entrar y salir de la escena deportiva fácilmente, y hay otros que no. Por eso también, con esto que vos contabas de Nadal, nosotros lo que trabajamos es en el precalentamiento mental también. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a escuchar que siempre se precalienta el físico. Vos lo ves a los jugadores de fútbol al costado de la cancha haciendo movimientos A físicos. ver, te planteo algo, Luciana. Dime, Imagínate que tú eres mi psicóloga sí, y yo voy Eddie, a entrar en este momento voy a entrar a la pileta a nadar los 200 metros estilo mariposa en la final olímpica. sí, Y Eddie, uno de los cuales es vamos. Michael Phelps. Pero tengo opción porque mis tiempos me han permitido estar con opción. ¿Cómo caliento mi mente antes de esa final? ¿Qué hace Luciana Weinstock para hacer que mi mente esté lista para competir? Me encantó la pregunta. A ver, primero de todo, voy a ponerte en zona. ¿Qué significa esto? A ver, vos ves a muchos deportistas que bajan, por ejemplo, de los micros o están con los headphones. Yo trabajo con deportistas que hacen arte marcial mixta, que hacen Muay Thai o hacen disciplinas de artes marciales. Entonces, a ver, lo primero que yo voy a necesitar es que vos te pongas en zona, a ver, que empieces a generar la escena deportiva con la cual te vas a tener que enfrentar. Probablemente vas a tener una rutina de ejecución, ya sea ponerte el gorrito o acomodártelo o acomodarte los anteojos, o hacer algún tipo de movimiento o tararear alguna canción que a vos te dé un nivel de activación propicio para entrar a la pileta. Y después, lo más probable es que vos ya tengas un ejercicio de visualización de lo que vos querés lograr dentro de la pileta. Yo Pero en ya lo general, he entrenado antes. desde ya, a ver, vos llegás a la competencia con cero improvisación. A ver, si bien obviamente vos podés preparar un montón de cosas y después encontrarte con un rival que te plantea un juego completamente distinto, eh, uno va a tratar de reducir el margen lo máximo posible. Entonces, yo los invito a visualizar, los invito a respirar, pero bueno, estas rutinas se arman según la personalidad de cada deportista. A ver, no todos los jugadores de fútbol les gusta hacer inhalaciones y exhalaciones antes de entrar a un partido, o los delanteros visualizar la noche anterior qué tipo de jugada quieren hacer. Pero yo siempre cuento esto, que me parece que es interesante, que la mente y la realidad eh, no distinguen la diferencia entre lo que es real y lo que es fantasía. Entonces, todo lo que vos podés generar con tu cabeza como sí, la mente no sabe que eso no es la realidad.
Entonces vos lo podés practicar constantemente, esto se llaman técnicas de imaginería, para después trasladarlo a una cancha de tenis, el swing de golf cuando estás jugando, a una cancha de fútbol o incluso la natación, por ejemplo. Entonces vos fíjate que acá hablamos de un montón de herramientas que pueden agregar valor en un deportista profesional. Muchísimas técnicas. Y yo creo que cuanto antes las entrenes, mejor llegás al profesionalismo. O no es que mejor llegás, quizás ni llegás al profesionalismo, porque no nos tenemos que olvidar de que la mayoría queda en el camino. Vos hablas de un nadador que está en una final olímpica, pero ¿sabés cuántos quedaron en el camino? Y para mí es muy importante poder hacer foco también en eso, porque nadie llega al profesionalismo porque sí. Detrás de eso hay un enorme trabajo. Entonces, cuanto antes vos empieces a ejercitar tu cuerpo, tu desarrollo de los gestos deportivos y también tu mente, después va a ser mucho más fácil la tarea en el alto rendimiento, porque el alto rendimiento no tenés tiempo. En el alto rendimiento te van a exigir todo el tiempo resultados, entonces no tenés tiempo de... A ver, es una forma de decir que no tenés tiempo, pero si vos en las etapas formativas de cualquier deporte que generaste, empezaste a entrenar un montón de situaciones, hasta incluso hablo de la alimentación. No es lo mismo un chico que llega a una primera división de fútbol, habiendo comido los 3 años anteriores de una manera sana, habiéndole generado combustible a su cuerpo de una manera ordenada, que alguien que se acuerda de una primera división que tiene muchísima grasa muscular y que tiene que cambiar sus hábitos Claro. alimenticios. Luciana, hace poco, hace algunas semanas, tuve una conversación sobre un tema que siempre es polémico, sobre todo en deportes colectivos, que son las concentraciones. Sí, Eh, Hay quienes, por ejemplo, cuando yo empecé a ver fútbol, muy chico, se jugaba el Mundial de Alemania 74 y sí, la selección de Países Bajos, hoy se llama así oficialmente, se llamaba Holanda o la Naranja Mecánica, la trajo mecánica. la novedad de que sus jugadores no concentraban, pero con las parejas, con las esposas. Sí. Y este tema lo hablé con una sexóloga Ah, para contame. saber hasta qué punto podía ser beneficioso o no concentrar, hasta qué punto podía ser beneficioso o no concentrar con la pareja o sin la pareja, porque aparentemente en algunos deportistas una concentración activa, activa la libido de una forma que de pronto en su cotidianidad y en la casa no se activa de la misma forma. Entonces, ¿hasta qué punto para la capacidad emocional, la concentración, es beneficiosa? ¿Hasta qué punto o cuál es el límite o cómo decidir si es mejor concentrar o no? ¿Por qué no es mejor concentrar con la pareja habitual? ¿Por qué puede ser perjudicial el sexo la noche anterior a la competencia? ¿Qué te contestó la Hay sexóloga? varios temas ahí. Pero, ¿qué te contestó la sexóloga en cuanto a eso? ¿Te acordás? Sí, que ella recomendaría que si hay una pareja estable, se pueda el jugador concentrar con su pareja estable, no Bueno, con una pareja, digamos, esporádica. mira, Pero, yo digamos, a mí me dejó pensando porque efectivamente, probablemente el jugador tiene un hábito distinto antes de una competencia cuando está la tranquilidad del ambiente íntimo, privado con su propia pareja. A ver, yo creo que esto tiene que ver mucho con la responsabilidad profesional que tiene cada uno. Científicamente está comprobado, yo te hablo desde lo científico, después te doy mi opinión. Científicamente está comprobado que si vos tenés una pareja, estoy hablando de el desgaste de energía con una pareja, tu pareja tradicional, eh, Correcto. estás habituado a estar siempre. El desgaste de energía en cuanto a tener sexo la noche anterior es como subir 2 pisos por escalera, subir 2 pisos y bajarlo. O sea que el desgaste energético no es, Pues, no es relevante hacia después la performance del deportista el día anterior. El tema obviamente es si uno tiene que hacer todo un trabajo de seducción y tiene que salir de levante. A ver, ese es otro tema, hay muchísimo más desgaste que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Eso es lo que dice
la ciencia con respecto a la energía y el sexo. Si vos me preguntás a mí, para mí la concentración es un momento donde es la previa de la unidad de un equipo. A mí me parece que las concentraciones, mientras uno las tome como tal, porque también me ha pasado, y esto yo siempre lo cuento, a ver, los jugadores por ejemplo, los jugadores de fútbol, hablo con los cuales estoy más habituado a estar, por ejemplo, la vez pasada tuve un paciente que tuvo que apagar el teléfono porque en la concentración la esposa lo llamaba desesperadamente por una situación extradeportiva que estaba sucediendo en la casa. Entonces, a ver, nosotros también tenemos que enseñarles a todo el sistema familiar del deportista que sí y que no, porque en realidad la concentración, ¿cuál es la finalidad? Que uno pueda poner el foco en lo que viene. Entonces, de nada me sirve que esté un jugador concentrado si en realidad está toda la noche hablando por teléfono por una situación que, a ver, esto no amerita. Si es una situación importante, obviamente, bienvenido sea, pero esto no ameritaba la desconcentración en la concentración de este jugador. Entonces, si vos me preguntás a mí, las concentraciones, si son con el fin de que el equipo esté unido y esté, a ver, preparándose en el sentido de cercanía para lo que viene, yo creo que es importante las concentraciones. Si tienen ese fin, que la noche anterior vos estés cuidado con la comida, porque yo la verdad que no sé en cada casa cómo comen de... A ver, qué come, qué nivel de descanso tiene, a qué hora se va a acostar. A ver, eso también tiene que ver con la responsabilidad de un jugador profesional. Si vos sos un jugador profesional y la noche anterior un partido porque no estás concentrando, te fuiste de joda y después la verdad que no voy a pretender que tengas una performance deportiva de excelencia. Entonces, si ya Si tú estás en el... recomendarle a un entrenador, te hablo de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, hizo un trabajo fantástico aquí en el Perú porque le cambió el chip a los jugadores, porque los hizo entender lo que implica pertenecer a un equipo, les hizo entender la humildad de poner posiciones personales para privilegiar las posiciones del grupo. ¿Qué le dirías si tiene que jugar en 6 días? ¿Cuántos días es lo oportuno concentrar? ¿Cuántos días? Porque además estamos en un medio, no sé si en Argentina se da igual, pero hay de todo, pero en el medio peruano es más o menos habitual que el futbolista no sea todo lo riguroso que uno quisiera en el aspecto profesional. Entonces, ¿cómo medir cuánto está bien, cuánto ya es demasiado, cuánto puede alterar el estado de ánimo del jugador, cuánto lo puede mantener en un estado de sosiego? A ver, yo con esas cosas soy muy estricta porque no soy dirigente y porque no soy técnico. Eh, Jugadores profesionales que estén en mi equipo, que tengan indisciplina y desórdenes de conducta, probablemente van a quedar afuera. A ver, no me importa si vas a ser el mejor jugador de fútbol en cancha. Yo necesito de que, a ver, que haya liderazgos fuera de la cancha y dentro de la cancha. Y un deportista profesional tiene que comportarse como tal. Entonces, a mí no me importa si sos el mejor del mundo, pero estás haciendo lo que querés. Yo creo que el profesionalismo tiene que ver con ciertos valores y ciertas cualidades que yo no transo en eso. A ver, Ahora, yo yo te pongo un caso. Cuando Johan Cruyff, debes haber escuchado hablar de él, era le técnico de sobre... Barcelona, él dirigía, entre otros, al brasileño Romario. Y Romario, que fue campeón en Estados Unidos 94 con Brasil, un goleador fantástico, Romario le dijo a Cruyff, unos días antes de un partido que era sábado por la noche, que él quería tomarse 3 días más de descanso que el resto del plantel porque quería ir al carnaval en Río. Y entonces el técnico le dijo, Cruyff, que era bastante liberal para ciertas cosas con los futbolistas que le rendían, le dijo, si tú el sábado haces 2 goles, te doy el permiso. Bueno, se jugó el primer tiempo y Romario hizo 2 goles y le pidió el cambio a Cruyff. Y le dijo Cruyff, pero ¿por qué si el partido todavía no termina? mi No, porque objetivo ya tengo mis pasajes comprados. Romario ya había comprado sus pasajes antes de jugarse el partido para ese sábado en la noche del nivel de seguridad que tenía.
Ese mismo jugador que rindió tan bien en Barcelona no duró más de 2 meses en el Valencia porque el técnico que tenía, el italiano Claudio Ranieri, era sumamente riguroso y no le toleraba ese tipo de privilegios. Mira, Eddie, a ver, yo creo que ahí está la cintura de un técnico para saber con qué personalidades se está tratando. A ver, porque yo no puedo, eh, Tenemos, perdóname, Luciana, el saludo del doctor Julio Grados, que ha estado atento a esta conversación. Te escucho, por favor. un peso enorme, gran médico y gran amigo. A ver, yo no puedo ser cínica y obviamente que en los equipos de fútbol lo que te exigen es ganar. Entonces, si vos tenés a un crack que se va a ir al carnaval y que te va a rendir igual, bueno, a ver, lo que pasa es que ahí está la cintura de los técnicos. ¿Por qué? Porque yo hoy soy de la idea que el técnico tiene que predicar con el ejemplo, porque si vos lo habilitás a, a un Romario a hacer eso, después tenés que habilitar a todos. Entonces, una vez que hiciste una excepción, después, ¿cómo manejás a un grupo? Ese es el tema. Acá, a ver, siempre hubo una controversia el año pasado con un jugador que se llama Centurión. No sé si lo escuchaste hablar. La verdad que, la verdad Me que esto acuerdo de algo con Ruggeri, que Ruggeri le decía, si tú quieres o si vos querés, puedes, pero depende de ti, déjate de joda, le dijo a Eso, Centurión. eso fue un programa en Fox que Ruggeri le empezó a dar consejos. Y la verdad que uno desde el punto de vista profesional, obviamente que lo que quiere es que un tipo como Centurión pueda enderezarse, pueda tener disciplina, pero yo tampoco puedo pretender de que alguien que quizás no tuvo educación, que no tuvo alguien que le marque un camino, que no tuvo un ejemplo a imitar, que no tuvo Que un no, le, técnico, que no le pusieron límites. que no le pusieron límites, después obviamente sea lo que yo quiero que él sea. Entonces ahí a mí me parece que la gestión del entrenador y del cuerpo técnico es muy interesante. Ahí está la cintura de cada técnico, de cada estilo. A ver, qué sé yo, hay técnicos que son paternalistas, hay técnicos que son amigos, yo siempre lo nombro a Klopp, que a mí me parece clarísimas sus ideas con respecto a que él dice que él puede ser amigo de los jugadores, pero sabe hasta dónde llegar y hasta dónde no. Él es amigo cuando tiene que serlo, pero es técnico también cuando tiene que dar las directivas o cuando tiene que sacar a cualquier estrellita y ponerla en el banco. A ver, uno también como técnico tiene que pensar qué estilo de técnico es o qué estilo de técnico quiere ser. ¿Y qué mensaje le da al resto también? Totalmente, vos no te puedes olvidar de que esto es un equipo. A ver, no es un solo jugador el que juega también, son 11. Muy bien. Entramos a los últimos minutos porque el tiempo en Instagram es algo tirano, pero quiero hacerte un par de preguntas más antes de cerrar. Dime, Alguna vez hace poco conversé con Luis Horna, que fue un tenista peruano, aproximadamente 30 del mundo fue lo mejor que logró, pero era un deportista competitivo, ganó un Roland Garros en dobles con el uruguayo Pablo Cuevas, le ganó a Roger Federer en alguna oportunidad, y yo le preguntaba sobre esas situaciones límite y él me decía, el gran secreto es que los grandes campeones en el match point o en el punto en contra que tienen que defender, no cambian su hábito, afrontan la situación límite de la misma como manera. cualquier otra situación, es una más, no se alteran, no les cambian las pulsaciones, no se aceleran en su respiración, no les cambia el estado anímico y mental. Es cierto eso. A ver, si vos medís a un deportista profesional, bien entrenado mentalmente, las pulsaciones o podés mirar con un resonador magnético que partes del cerebro se están despertando en momentos de presión, vos vas a ver que van a ser exactamente las mismas que todo el partido. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos sobre una estrategia. A ver, con los jugadores de tenis, donde el error tiene que ver exclusivamente con uno mismo y uno no puede compartir el error, sí o sí uno se basa en una estrategia. No hay jugador de tenis que no tenga la estrategia pensada para cualquier momento del partido, sea un match point a favor, un match point en contra, sobre cómo tiene que actuar. En el momento donde vos decidís cambiar esa estrategia, estás perdido. Entonces, lo que él dice es verdad. A ver, se juega punto por punto independientemente qué representa el punto que estás jugando. Es Porque un punto. es un punto más, porque en el momento donde vos le das lugar a la duda, es en el momento donde todo el sistema de creencias que vos tenías se desestabiliza. Entonces, eso hace jugadores.
Esta es la pregunta del millón. Eh, ¿Es efectivamente un problema emocional y mental, según Luciana Weinstock, lo que le pasa a Lionel Messi con la selección argentina? ¿O es simplemente una cuestión casual que dentro de un deporte colectivo no le tocó ser campeón del mundo, perdió una definición por penales, por errores que no necesariamente tenían que ver con él? ¿Tiene falta de liderazgo? ¿Tiene pecho frío, como se dice a veces? ¿Cuál es tu explicación? Yo tengo claro, para mí, que Lionel Messi es el mejor futbolista que ha existido. Yo no he visto a nadie hacer las cosas que él hace en una cancha, a ninguno. Pero lo que más se cuestiona es eso en Lionel Messi, en las finales que le tocó perder con Argentina. ¿Cuál es tu explicación? A ver, me va a salir como la hincha, a ver, yo no soy hincha de nadie, pero cuestionar a Lionel Messi me parece que es no entender absolutamente nada de De fútbol. acuerdo. Yo lo que creo, y esto te lo voy a decir independientemente de Lionel, a mí me parece que no hay un proyecto ni procesos para llegar a un progreso en la selección, parece un juego de palabras. Los seleccionados tienen algo que es muy difícil, que es el tiempo compartido. El tiempo de, ¿viste cuando vos decís, este tipo juega con el otro delantero de memoria? A ver, si bien obviamente con los delanteros que le toca jugar a Lionel son tipos con los cuales él ya sabe cómo jugar, a mí me parece que el tiempo que uno comparte con su seleccionado también hace a la facilidad de cómo uno tiene que moverse en cancha. Entonces, si vos me decís, bueno, lo reducís a lo mental, no, no lo reduzco a lo mental. Obviamente que un tipo como Messi también puede tener bloqueos mentales o puede estar con un nivel de sobreactivación pasado por toda la presión que la camiseta de Argentina te impone. Pero la verdad, esto me parece que es meramente una cuestión de que, la verdad, hasta ahora no tuvimos un seleccionado que tenga un proyecto claro y que tenga tiempo compartido con los jugadores. Colectivamente para permitir extraer lo mejor del más grande talento que tiene. Es que yo Porque creo que, a ver, uno puede tener un talento, pero uno también tiene que tener un ámbito que te acompañe para poder desplegar. un sostén colectivo que potencie ese talento. Totalmente, y me parece que acá no hay un ámbito colectivo que haga que, a ver, que un Lionel Messi pueda desplegar todo ese talento, pero yo no puedo reducirlo a lo mental nunca. Perfecto. Luciana, ha sido realmente un encanto Totalmente. conversar contigo, un placer enorme. Ojalá podamos repetir este tipo de conversaciones, quizá cuando ya empiece la eliminatoria y empiece otra vez la Sería, actividad de forma habitual. Será un placer poder renovar este diálogo. Ha sido realmente muy gentil y muy agradable conversar contigo. bueno, ahí te mando un beso enorme, gracias por esta entrevista y le mando un beso a todo Perú, que la verdad que no pueden ser más cálidos conmigo. Bueno, y yo quiero aprovechar también para todos tus seguidores, agradecerles por estar ahí, los que me siguen a mí también, a mi familia en Argentina, porque ha estado Vicky, ha estado Gaby, ha estado Pablo Matalón, han estado los chicos E iré atentos, a eh, todos. y ha sido realmente un placer muy grande haber compartido esta hora contigo, Luciana. Mil gracias. Bueno, cariños a todos por ahí, beso a la familia Eddie y cuídate mucho y estamos al habla. Igual ustedes. Beso Chao, a todos. chao.